Creo que ahí está. Bien, comenzó la grabación de la clase y por tanto se informa a todos que daremos inicio a la tercera unidad del programa del curso de Teoría General de los Contratos, que básicamente trata de los requisitos y elementos de los contratos. En este punto entonces vamos a iniciar este tema indicando que en general esta unidad será una revisión general, particularizando en aspectos que dicen relación con los contratos, es decir, concretando un poco más el estudio de lo que ustedes ya vieron en la asignatura Teoría del Acto Jurídico. Hay muchos elementos que van a coincidir con sus estudios previos y por lo mismo desde ya tienen ustedes el deber de repasar estos contenidos si no los tienen muy claros, porque en efecto aquí vamos a hablar de estos, pero de manera mucho más concreta, aterrizándolo a determinados contratos, poniendo determinados ejemplos, pero finalmente sigue siendo la misma esencia del curso de teoría del acto jurídico. Y es por ello entonces que el título habla de requisitos y elementos de los contratos. En términos generales, yo hablé de requisitos y elementos para que uno tenga claro desde ya eh, a qué alude un término u otro. Que en términos generales uno podría decir, bueno, ¿de qué sirve hablar de requisitos o elementos si a la larga podría ser lo mismo? Se puede utilizar cualquier terminología. Sin embargo, el Código Civil, ¿cierto?, nos enseña a partir de toda su regulación, partiendo del artículo 1444, ¿cierto?, que voy a buscar la norma. Bien, artículo 1444. Nos dice que se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. Son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Así, este artículo 1444 nos entrega varios conceptos que unidos todos forman lo que en doctrina se le denomina los elementos constitutivos de los actos jurídicos y por ende entonces, aplicado este curso, serán los elementos constitutivos de los contratos, es decir, del acto jurídico bilateral, ¿sí?, que tiene por fin crear derechos y obligaciones, básicamente tomando la definición clásica de contrato, ¿cierto?, que básicamente todos hemos manejado hasta ahora. Bien, por tanto, en estas ideas preliminares en torno al contrato, debemos tener siempre presente esta norma del artículo 1444, que establece en que en todo contrato distinguimos tres elementos, ¿sí? Tres elementos. El código habla de las cosas que, en el fondo, son los elementos de todo contrato. Hay cosas que son de la esencia, es decir, comunes y propias de su naturaleza, que se entienden pertenecerle, y accidentales, es decir, aquellos que son agregados por las partes en virtud de cláusulas especiales, es decir, de estipulaciones especiales en el contrato. Es así entonces que cuando utilizamos el término elementos de los contratos, estamos haciendo referencia al artículo 1444.
Por lo mismo, si nos referimos a los primeros, los elementos o cosas que son esenciales al contrato. ¿Qué nos indicaba la norma? Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. En otras palabras, de faltar algún elemento de la esencia, el contrato, este acto jurídico bilateral, no nace a la vida del derecho. No puede perfeccionarse el negocio jurídico. O en su defecto, mudará en un acto jurídico diferente al inicialmente propuesto. Teniendo en cuenta entonces esta definición que distingue dos situaciones, ¿alguien recuerda entonces la clasificación de los elementos de la esencia? ¿La subclasificación de los elementos de la esencia? O si no los vieron, me lo indican, pero si alguien lo vio y lo estudió, por favor que lo pueda indicar. Profesora, ¿ya entraría la voluntad y todas esas cosas o estoy equivocada? Está, a ver, no está equivocada si vamos al tema de los requisitos de todo acto o contrato, que básicamente coinciden con los elementos de la esencia. Pero los elementos de la esencia, en razón de la definición que da el artículo 1444, donde establece dos situaciones, recordarán ustedes lo que se dice en doctrina, que existen los elementos de la esencia generales o comunes a todo acto jurídico, y por otro lado tenemos los elementos de la esencia especiales o particulares de determinado acto jurídico. ¿Alguien se acuerda de esto? Bien, si no, lo estamos viendo ahora. Los primeros, los elementos de la esencia generales, comunes o propios a todo acto jurídico, son básicamente los requisitos de existencia y de validez de todo acto jurídico y por ende de todo contrato. ¿Se dan cuenta que aquí utilizamos el término requisitos? Repito, los elementos de la esencia generales, que son comunes o propios a todo acto jurídico, se refiere a los requisitos de existencia y de validez de todo acto jurídico. Y esto nos lleva entonces a retomar el título, ¿cierto?, de esta lección, de esta unidad, que habla de requisitos y elementos de los contratos. Ya saben entonces cuándo se utiliza la palabra y el término elementos, pero ahora le acabo de indicar cuándo se utiliza el término requisitos, es decir, dentro del elemento de la esencia, dentro de los elementos constitutivos del acto jurídico y del contrato, tenemos en primer lugar los elementos de la esencia, conforme al artículo 1444. Pero dentro de los elementos de la esencia distinguimos, entonces, los generales y los especiales o particulares. Respecto de los primeros, que estamos viendo los primeros, que son comunes a todo acto jurídico, coincide entonces con los requisitos de existencia y de validez de todo acto jurídico. Es por ello entonces que cuando respondí a su compañera, que en el fondo no es que esté errada cuando usted habla de la voluntad, del objeto, de la causa, claro, pero esa es una subclasificación, ¿cierto?, que dice relación con los requisitos de existencia y de validez, que coincide, como vuelvo a reiterar,
con los elementos de la esencia generales o comunes a todo acto jurídico, porque todo acto debe contener estos requisitos de existencia y de validez, y serán los mismos en todo acto jurídico porque son categorías abstractas, aplicables a todo acto jurídico, sea unilateral, sea bilateral. En este caso, como acto jurídico bilateral, tenemos al contrato, aplicables a todo acto jurídico. Y es por ello entonces que deben retomar todo el estudio de los requisitos de existencia y de validez de los actos jurídicos. Por otro lado, tenemos los elementos de la esencia especiales o particulares de determinado acto jurídico. Y son aquellos que básicamente permiten singularizar un determinado acto o contrato de otro acto o contrato, atendida bien su naturaleza o estructura. Se dan cuenta que en este caso, cuando hablamos de los elementos de la esencia particulares, alude el artículo 1444 cuando nos indica que sin los cuales podría degenerar en otro contrato diferente, en otro contrato diferente. ¿Se dieron cuenta que el artículo 1444 establece dos posibles consecuencias cuando falta o se omite un elemento de la esencia de un acto contrato? Existen dos consecuencias posibles. La primera, entonces, dice relación, entonces, son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno. En este caso, nos encontramos con los elementos de la esencia generales. Y cuando dice o degenera en un contrato diferente, se hace referencia a los elementos de la esencia particular o especial. ¿Qué es esto de los elementos de la esencia especiales o particulares de un determinado acto jurídico y que permiten singularizar a uno de otro, atendida su naturaleza o estructura? Por ejemplo, en el contrato de compraventa, ¿cuáles serían los elementos de la esencia generales? Ya sabemos, los requisitos de existencia y de validez. Pero, ¿cuáles son los requisitos de la esencia especial o particular que le dan su fisonomía propia, su naturaleza propia al contrato de compraventa? Que solo tiene el contrato de compraventa, solo lo tiene para diferenciarlo de cualquier otro. ¿Cuáles serían estos elementos de la esencia especial o particular del contrato de compraventa? ¿Alguien podría indicarlo? ¿El precio? El precio es uno. ¿Y cuál sería el otro? Plazo. De a uno, díganmelo de a uno. ¿Los plazos o condiciones? No, no, porque ahí estamos en elementos accidentales. No tiene nada que ver aquí las modalidades, porque estamos hablando de elementos de la esencia. Pero los particulares, por un lado es el precio y por otro lado es la cosa. La cosa y el precio. Cuando dos partes acuerdan una cosa que se va a entregar en contraprestación de un precio que se va a pagar, tenemos el contrato de compra-venta. ¿Sí? Sabemos que el contrato de compra-venta es por regla general un contrato consensual, se perfecciona básicamente por el consentimiento, ¿cierto?, entre el comprador y el vendedor, entre una cosa determinada que se va a vender y un precio que se va a pagar por ella. Bien, por tanto, la compraventa, ¿cierto?, el comprador siempre su prestación será en dinero, porque de lo contrario el contrato se llamaría permuta. Bien, entonces, ¿qué ocurriría si falta un elemento? Degeneraría en otro. Exactamente, degeneraría, se transformaría en otro contrato diferente al que inicialmente tenían previsto o en mente los contratantes.
¿Parecerá un caso de laboratorio o es simplemente una razón pedagógica que nos deja Andrés Bello en esta norma? Porque ¿es posible entender que dos personas quieren celebrar un contrato de compraventa y termine como resultado una donación? ¿Parece lógico? ¿Parece que ocurra esto en la vida real? Pareciera ser que no. Que dos personas quieren celebrar la compraventa y terminan celebrando una permuta. Que dos personas querían celebrar un contrato de compraventa y termina siendo una donación. Miren estos dos casos. Para que se transforme en una permuta, efectivamente tiene que omitirse el precio que se paga por ella. Y el precio se paga en dinero en el contrato de compraventa. Por tanto, si se paga con otra cosa, ya no tenemos compraventa, sino tenemos permuta. ¿Y qué pasaría si se elimina la contraprestación de uno? Es decir, el que va a recibir la cosa no paga precio alguno por esta. Profesor, ¿sería donación? Exactamente. Ahí tenemos el contrato de donación. Lo que originalmente era un contrato bilateral con obligaciones recíprocas entre los contratantes. Uno se obligaba a entregar una cosa y otro a pagar el precio por esta, que es un contrato bilateral, degenera en un contrato unilateral porque no está presente un elemento de la esencia particular del contrato de compraventa, que es el precio. Y por lo mismo, claro que va a degenerar en otro contrato que se llamará donación. Se dan cuenta que en el fondo, si faltan los elementos, un elemento de la esencia general, el contrato no podrá ser válido y no podrá nacer a la vida del derecho. Pero si falta un elemento de la esencia particular, el contrato es posible que nazca, pero con una naturaleza y una fisonomía distinta a la que inicialmente habían querido o previsto las partes. Esto en la vida real es muy difícil que ocurra, salvo que estemos ante situaciones de simulación de un acto o contrato simulado, que si bien en lo formal puede estar presente la cosa y el precio, la voluntad real, la voluntad que se disimula, la que se esconde, nunca fue una compraventa, sino que fue una donación. En otras palabras, por ejemplo, celebramos un contrato por escritura pública, imagínense, por escritura pública. Es decir, que hace plena prueba en juicio. Y se indica en la escritura, donde consta el contrato, la cosa que se va a entregar y también se indica en la escritura el precio que se va a pagar. Y en la propia escritura pública, además, se indica que el precio se ha pagado de forma íntegra, aceptándolo el vendedor. También hace plena prueba del pago, porque básicamente es una carta de pago. Ustedes que estudiaron el pago, básicamente cómo se acredita el pago por medio de la carta de pago. Si es escritura pública, como está firmada tanto por el vendedor como el comprador, significa que ambos, como acreedor y deudores, han firmado. Y si establece que el precio fue pagado, es muy difícil entonces contradecir eso en un tribunal. Pero una cosa es lo que dice la escritura y otra cosa es lo que dice la realidad. Si en la realidad el comprador nunca pagó nada al vendedor, uno dirá entonces, en el fondo, ¿qué celebraron? Una donación. ¿Pero qué simularon? Un contrato de compraventa. Ustedes, básicamente, toda la visión, ¿cierto? Y el estudio de el desajuste y contradicción entre la voluntad declarada y la voluntad real, es decir, entre un contrato simulado y el querer disimulado,
¿cierto? Nos lleva entonces a distinguir entre simulación absoluta y simulación relativa de los actos y contratos. Pues bien, ese es un típico caso que puede darse aquí, en tanto en cuanto, obviamente, en tanto en cuanto se pueda correr el velo y hacer caer el contrato simulado para hacer surgir la voluntad real, es decir, el contrato disimulado. Normalmente, ¿quiénes van a estar interesados en que el contrato disimulado sea el que tenga validez y aparezca, ¿cierto?, con la publicidad necesaria? Pues bien, normalmente son los terceros perjudicados, a los que le interesa realmente que salga a la luz el contrato disimulado y por tanto se revoque y quede sin efecto el acto o contrato de carácter simulado. En términos generales, la simulación de los actos y contratos, por regla general, no es ninguna violación al derecho, no es ninguna infracción de ley por regla general, salvo cuando se quiere perjudicar a terceros, se quiere perjudicar a acreedores, se quieren perjudicar legítimos derechos, porque ahí, evidentemente, puede el acto o contrato simulado quedar sin efecto en virtud de la acción de simulación, o bien existen acciones penales, porque también el contrato simulado en fraude a terceros y acreedores es un delito regulado en la parte especial del derecho penal. Así que teniendo en cuenta todo eso. Pero muchas veces hay personas que celebran contratos simulados simplemente por razones de evitar el que dirán, por mantener una cierta apariencia, en fin. En esos casos, por supuesto, la simulación puede estar perfectamente prevista, pero no olvidemos que en el fondo lo que querían era celebrar otro contrato. Esto es lo que normalmente a veces si ustedes han escuchado a sus padres, tíos, o a su abuela o al vecino hablan de las ventas ficticias. La gente normalmente habla de ventas ficticias. La gente tiene una cierta idea de que en el fondo están engañando, ¿cierto?, la opinión pública y la publicidad, porque en el fondo venta ficticia implica una venta sin precio, que por mucho que el precio aparezca por escrito en el contrato o se diga públicamente que yo te voy a pagar, en el fondo y los hechos esto no se da. Y no se da estando tanto de acuerdo el comprador como el vendedor, porque en el fondo lo que querían era celebrar una donación. Salvo estos casos de simulación, parece muy de laboratorio o muy extraño que dos personas se juntan en una oficina a celebrar un contrato de compraventa y salen de la oficina diciendo, parece que no celebramos la compraventa, celebramos una donación. Parece muy ridículo. Sin embargo, Andrés Bello, creo yo, que en el artículo, esta es una opinión mía, el artículo 1444, cuando da la consecuencia de que puede degenerar en un acto o contrato distinto, básicamente nos está enseñando de forma pedagógica de que existen elementos de la esencia particulares o especiales que le dan fisonomía a un determinado acto o contrato. ¿Quedó claro este punto? Sí, profe. ¿Alguien quedó con alguna duda? Porque creo que alguien quedó con la palabra en la boca, ¿o no? No. Bueno, esperando entonces que esto sea... Sí, dígame. Una pregunta rápida. ¿Pasa lo mismo con los contratos de trabajo, no? A ver, tiene muchas aristas esa pregunta, entonces no sé por dónde va. ¿Va por el lado de simular un contrato de trabajo con prestación de servicio o viceversa? Eso se Sí, más o refiere menos como la básicamente a importancia. simular una prestación de servicio cuando en el fondo es contrato de trabajo. Sí, algo así. Sí, se puede dar. El tema está que caen las penas del infierno al empleador cuando ocurre esto, porque implica primero sanciones de carácter administrativas, multas por parte de la Inspección del Trabajo, muy fuertes. El principio de realidad del contrato de trabajo implica que uno debe acreditar la relación laboral, básicamente, ¿por qué? Porque debe existir entonces una prestación del trabajador, una contraprestación del empleador, como en la remuneración,
y debe existir un vínculo de subordinación y dependencia, que es lo que marca básicamente la diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicio. El vínculo de subordinación y dependencia, que cumple jornada, que está bajo la dirección constante del empleador, bajo sus instrucciones, en fin. Todo eso obviamente hace que el contrato de trabajo en la realidad existe, por mucho que quieran negarlo, y por ende cuando el trabajador demanda al empleador, cuando finalmente se aburren de este acuerdo, porque estas normas son protectoras para el trabajador, tengan en cuenta eso, y por lo mismo, normalmente si el trabajador demanda al empleador, normalmente el trabajador termina ganando. Eso sí, tiene que probar que existe una relación laboral. Todos estos elementos que acabo de indicar que forman la relación laboral se prueban conforme a las reglas generales de toda prueba. Testigos, documentos, en fin. Confesión, todos los elementos probatorios del Código de Procedimiento Civil. Y por lo mismo, cuando se logra acreditar, vienen las multas que el propio tribunal puede establecer, y obviamente se debe reintegrar al trabajador con todas sus prestaciones laborales, como cotizaciones previsionales, cotizaciones de salud, vacaciones que se deben, horas extras, en fin. Todos esos aspectos entonces que deben estar regulados. Y posibles indemnizaciones por años de servicio en el evento que haya sido despedido. Con aumentos y agravaciones de responsabilidad en cuanto a las indemnizaciones, todo eso se puede ver. Ahora, qué bueno que me hizo esa pregunta porque me vino a la mente una situación muy particular. En la mañana del día, de la semana pasada, creo que fue el día jueves, yo normalmente me pongo a trabajar en el living de mi casa y pongo de fondo la televisión. Y a veces uno pasa más rabias que entretención o distracción porque quiero poner algo de fondo mientras estoy en el computador respondiendo correo, en fin. Y pongo de fondo los matinales, los famosos matinales. Y en general, obviamente, en los matinales hay un elemento común. Todos los presentadores rasgan vestiduras, ¿cierto? Por la equidad, ¿cierto? Por la justicia social. Todos los conductores rasgan vestiduras por los temas que están en boga, los proyectos de ley del 10%, que el proyecto de Piñera, que el proyecto aquí, que el proyecto de la diputada Pamela Giles. Y todas esas cosas empiezan aquí. Que en el fondo que hablan del impuesto a los súper ricos, que hay que aportar al Estado, no hay que evadir impuestos, en fin, y todo ese tema. Pero el punto está, yo nunca he visto ningún invitado o en general que emplace a los conductores por el siguiente punto. Ustedes, de acuerdo a lo que yo les comento, rápidamente, intuitivamente dirían, un conductor, que es rostro de canal también y con toda esa importancia, un rostro, que está en un programa franjeado de lunes a viernes, en un determinado horario, que sigue una pauta de la edición, todo aquello, y lo que cumple es un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicio. ¿De trabajo? No parece, ¿cierto?, tan difícil llegar a la conclusión que es un contrato de trabajo. Así lo creo yo. El tema es que los conductores, como tienen sueldos tan elevados, estamos hablando de que por bajo posiblemente un conductor gane 10 millones de pesos. Algunos ganan 12, 14, 18 millones de pesos, sino más. Porque efectivamente estos rostros traen auspicios al canal, en general, todo lo que eso indica, la parte contable del canal, pero los rostros de televisión, inclusive hay rostros de noticias, que por tener obviamente una marca ya con su rostro, cobran de forma distinta. El punto está de que a todas luces es un contrato de trabajo, pero en los hechos ellos no tienen contrato de trabajo con el canal. Estas personas, y podría decir que el 100% lo hace, lo que hacen es formar una empresa. Forman una empresa
una empresa de, ya sea una empresa de servicios generales, ¿sí? O productoras, en fin, pero forman una empresa. Normalmente forman una sociedad con algún familiar, en fin. Y resulta entonces que el canal no contrata a esta persona como persona natural bajo un contrato de trabajo, que es lo que debiera hacer, sino que contrata a la empresa. Y por tanto, obviamente, una empresa con otra empresa no pueden tener contrato de trabajo. La empresa con otra empresa lo que celebran es un contrato de prestación de servicios. Y hasta ahí uno podría decir, bueno, ¿y qué tanto color ocurre? ¿O cuál es la contradicción? El tema está de que como son empresas, no van a tributar por la segunda categoría del impuesto a la renta. ¿Y qué están obviando entonces aquí los rostros del canal? ¿Qué están defraudando básicamente, abiertamente al fisco? ¿De qué forma? Con el impuesto de segunda categoría, que se aplica aquí el impuesto específico de el impuesto global complementario, que es un porcentaje que se le saca del sueldo, sobre todo para los sueldos millonarios que sobrepasan, si no me equivoco, los 6 millones de pesos. Básicamente, hay una tajada del Estado de un 30%. De un 30% a la remuneración cuando son sueldos muy elevados. Entonces, si alguien gana 18 millones de pesos, 20 millones de pesos, sacarle un 30% equivale a sacarle prácticamente 6 o 7 millones de pesos directo al fisco como impuesto global complementario mes a mes. Pero resulta entonces que ellos, ¿cierto?, no tienen contrato de trabajo, sino se saltan esta normativa, constituyéndose entonces ellos como empresas. Y esa es la razón por la cual de un momento a otro después viene la grúa televisiva y se lleva un rostro a un canal, a otro, básicamente como si fuesen jugadores de fútbol, porque obviamente están de acuerdo a las cláusulas, pueden pagar cláusulas penales si no terminan el contrato, en fin, todo eso es término de la negociación. Pero evidentemente aquí el canal está de acuerdo y el rostro está de acuerdo. A todas luces es un contrato de trabajo porque el que está ahí conduciendo la mañana no es una empresa, es una persona natural que cumple jornada, que tiene que hacer las indicaciones y llevar una pauta de acuerdo a la edición del programa. Contrato de trabajo, pero no es contrato de trabajo y por ello entonces se embolsan y no pagan el impuesto de segunda categoría que deberían pagar de acuerdo a una remuneración alta. Y resulta que después los despiden por alguna razón y estos rostros demandan en un juzgado del trabajo. Miren qué contradicción. La Corte Suprema ha fallado en contra del rostro porque no le reconoce la calidad de trabajador, no necesariamente porque no ha habido relación laboral, sino básicamente no le reconoce la relación laboral y posibles indemnizaciones o lo demás, porque la Corte Suprema aplica la doctrina de los actos propios, lo que viene básicamente del derecho anglosajón, que es el estoppel. Básicamente que no hay que contradecirse en el actuar. Si voluntariamente quiso un contrato de prestación de servicio en razón de que se veía beneficiada, no puede luego mantener una actitud no coherente con el actuar de antes. Y por tanto, entonces quieren defraudar, en este caso, al Estado o al fisco, y luego hacen mal uso del aparato jurisdiccional, haciéndose las víctimas de que tenían contrato de trabajo y no prestación de servicio, aplicando las reglas generales del principio de realidad de la relación laboral. Pero en estos casos, muchas veces los juzgados del trabajo de primera instancia fallan a favor del rostro reconociéndole la relación laboral, pero en algunos casos la Corte o la Corte Suprema ha negado esto bajo la doctrina de la teoría de los actos propios, porque finalmente igual tiene que haber buena fe, coherencia y todos estos principios que subyacen a la buena fe.
deber de lealtad y sobre todo el deber de coherencia, porque el deber de coherencia se sustenta normalmente la teoría de los actos propios, que el actuar deba ser siempre de una misma línea y no cambiarlo cuando me conviene. Bueno, no sé si queda alguna duda en este punto, porque creo que me distraje un poco del tema, pero creo que lo pueden entender un poco más, sobre todo en el aspecto del fraude y la simulación, ¿cierto? Cuando un contrato, ¿cierto?, dice lo que es y en la realidad se comportan conforme al contrato, pero en el fondo su voluntad siempre fue defraudar o disimular su verdadera intención. Pienso yo que por ahí puede estar presente, pero volviendo al artículo 1444, en los términos generales de los ejemplos que yo daba, son ejemplos más de laboratorio porque básicamente las expresiones son de carácter más pedagógica para entender por qué existen requisitos de la esencia generales versus requisitos de la esencia particulares. En el caso del contrato de compraventa, entonces, ya indicamos que es la cosa y el precio. En el contrato de comodato, por ejemplo, está la gratuidad. La gratuidad. ¿Sí? Porque el comodante, el que entrega la cosa para que otro la use, de acuerdo a su naturaleza, lo hace de forma gratuita. Lo hace de forma entonces desinteresada y por ende es un contrato unilateral y es un contrato real, que solamente en este caso beneficia al deudor porque él es el obligado a restituir. ¿Sí? ¿Qué pasa si qué pasa si en este caso se elimina la gratuidad como elemento de la esencia y se establece un precio? ¿Tenemos contrato de comodato? No. ¿Qué tendríamos? ¿Un contrato de compraventa? No, 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 Un no. contrato de arriendo. De arrendamiento, no de arriendo, de arrendamiento. Sí, pero en efecto, no es contrato de compraventa, quien me lo dijo, porque en efecto, por un lado, en el contrato de compraventa está el ánimo de enajenar, de transferir. Recuerde que en el comodato es un préstamo de uso. Yo cedo la tenencia, pero no el dominio. Por tanto, soy acreedor a que se me restituya la cosa. Por tanto, no puede ser compraventa, pero sí arrendamiento, porque en el arrendamiento es un contrato bilateral donde una parte se obliga a entregar y ceder la tenencia de una cosa y la otra a pagar por este uso de la cosa un determinado precio, canon o arrendamiento sobre eso. Así que en el contrato de comodato entonces tenemos la gratuidad. ¿Se dan cuenta que hacemos lo mismo por el lado del contrato de arrendamiento? Si eliminamos básicamente el precio, tenemos comodato. ¿Sí? Es la otra cara de la moneda. El contrato de arrendamiento, si eliminamos el precio, tenemos entonces, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos? Comodato. Bien. En general, entonces, son los elementos de la esencia particulares o especiales los pueden ir distinguiendo después en cada contrato. Cuando estudien los contratos en particular, ustedes se van a ir dando cuenta qué es propio de cada contrato, qué le da su estructura, fisonomía, que si no está presente, o el contrato básicamente va a degenerar en otro contrato, o no va a producir efectos porque a veces no hay otro contrato en que pueda degenerar. Simplemente el contrato no va a producir efectos, pero lo normal es que degenera en otro. ¿Qué es lo esencial al contrato de sociedad? El animus societatis. Y esto es particular de este contrato de sociedad. ¿Qué es particular del contrato de transacción? La existencia de un derecho discutido. ¿Sí? La existencia de un derecho discutido. Si no hay derecho discutido, no tenemos contrato de transacción, vamos a tener cualquier otro contrato menos transacción. Bien, creo que con esto damos por cerrado los elementos de la esencia general y como ya vuelvo a decir, el concepto y el término requisitos se utiliza básicamente para los elementos de la esencia generales porque están complementados aquí o comprendidos los requisitos de existencia
y de validez que son comunes y propios a todo acto jurídico. Y ahí utilizamos el término requisitos. Pero cuando hablamos de elementos, nos referimos a lo que indica el artículo 1444, elementos de la esencia, de la naturaleza y puramente accidentales. Si quedó claro, entonces, veamos cuáles son los elementos de la naturaleza. Nos indica la norma que son aquellos que, no siendo esenciales en un acto o contrato, se entienden pertenecerle a él sin necesidad de una cláusula especial. Por tanto, sin necesidad de una cláusula especial, se entienden pertenecerle a él. Pero ojo, no son de la esencia. No son de la esencia, pero se entienden pertenecerle a él. Básicamente, ante el silencio, las partes podrían no hacer referencia alguna a estos y va a estar presente, entonces, este elemento de la naturaleza. Y es por tanto, y es por ende, importante que ustedes, por ejemplo, en el examen de grado o en el examen de esta asignatura puedan indicar, bueno, ¿y este elemento es de la esencia del contrato? ¿Es de la naturaleza o es accidental? Puedan tenerlo presente. Pongamos, por ejemplo, ¿qué ejemplo tienen ustedes de un elemento de la naturaleza de un acto o contrato? A esta altura ya deben manejar a lo menos uno o dos. Profe, ¿Sí? un ejemplo puede ser la delegación en el mandato. Buen punto, buen punto. Ya, susténtelo, porque ya, se lo doy por bueno, pero explique por qué. Porque se supone que al mandatar a alguien, uno está delegando facultades que tiene uno a otra persona. ¿Sí? Entonces, por eso sería como algo natural del mandato a la delegación. Pero la delegación no es eso. ¿Quién delega? ¿Cuáles son las partes del mandato? Por un lado tenemos el mandante y el mandatario, ¿sí? El mandante es quien encarga y confía uno o más negocios, ¿sí? A otra persona para que se haga cargo de ellos, ¿cierto? Por cuenta y riesgo de la primera. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿el mandatario que debe ejecutar el negocio, puede él a su vez mandatar a otro en razón del mismo negocio? Eso es la delegación. Ah, ya. ¿Puede o no puede? ¿No? La respuesta es sí y no. Ah, ya. Claro, porque la delegación es de la naturaleza del mandato. Entonces yo le diría, sí, sí puede, a menos que expresamente el mandante haya excluido esta facultad. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. ¿Qué otra cosa es de la naturaleza? Volvamos al mandato. ¿Qué es de la naturaleza del mandato también? De la naturaleza. La representación. Es decir, ante el silencio de las partes, se entiende entonces que el contrato de mandato contiene la representación. Lo normal y lo ordinario es que el mandatario representa al mandante, ¿sí? Pero ¿puede haber mandato sin representación? La respuesta es que sí. Existe el mandato con representación y el mandato sin representación. Para que exista mandato sin representación, es necesario cláusula expresa que así lo establezca. ¿Por qué es necesario cláusula expresa que así lo establezca? Porque la representación es de la naturaleza. O sea, la representación siempre va a estar en el mandato a menos que las partes lo excluyan. ¿Me explico? Profesor, ¿Sí?
Pero si está en la cláusula expresa, ¿no sería accidental o No. nada que ver? A ver, efectivamente la exclusión es una cláusula accidental, pero por la cláusula accidental, ¿qué están excluyendo? Un elemento de la ¿La naturaleza, representación? la representación, pero se excluye aquí un elemento de la naturaleza. Aquí lo que importa cuando hablamos de elementos accidentales es que se agreguen elementos o cláusulas o modalidades, se agreguen. ¿Me explico? Sí, ahí me quedó mucho más claro. En efecto, un elemento de la naturaleza puede quedar excluido por estipulación expresa de las partes, ¿sí? Pero esta estipulación no es un elemento accidental, es simplemente una estipulación, ¿sí?, establecida por las partes donde dejan sin efecto o excluyen un elemento de la naturaleza. No puede usted decir elemento accidental es esto, porque los elementos accidentales son agregados por cláusulas especiales, ¿sí? Agregados, añadidos al acto contrato. Obviamente se hace por medio de una estipulación de las partes, ¿sí? Una cláusula expresa. Pero en ningún caso estamos diciendo que en esta perspectiva la representación queda excluido por una cláusula, por un elemento accidental, porque hablamos de elementos, ¿sí?, no de exclusión. Agregar, no excluir. Obviamente tiene que ser así. Y por lo mismo, la representación es un elemento de la naturaleza, por tanto estará en todo mandato, a menos que expresamente lo hayan excluido. La delegación es un elemento de la naturaleza que estará en todo mandato, a menos que se haya excluido. En el caso del contrato de compraventa, ¿qué está presente por la naturaleza en el contrato de compraventa? ¿La enajenación? No, señor. La enajenación es el cumplimiento de la obligación del vendedor, ¿sí? Y es el cumplimiento de una obligación esencial, porque implica entregar y transferir la cosa. O sea, es una obligación que emana de un elemento esencial que es la cosa. Y por tanto, la obligación de entregar es una obligación esencial al contrato. No es enajenación. ¿Qué elemento de la naturaleza está presente en la compraventa? Y yo se los pregunto porque deben saberlo. Esto tienen que haberlo visto en la teoría del acto jurídico. Esto tienen que haberlo visto básicamente en el curso de obligaciones. En más de alguna clase se indicó que es elemento de la naturaleza de todo contrato de compraventa la obligación del vendedor de saneamiento de los vicios redimitorios o el saneamiento de la evicción. Estas son obligaciones secundarias del vendedor y están presentes como elementos de la naturaleza. Por ende, ¿pueden ser excluidos por las partes? Sí, puede ser excluido por las partes, ¿sí? ¿En qué caso esta exclusión no tendría efecto? Si ustedes pueden ver de una forma global el estudio del derecho civil, ¿cuándo no tendría efecto una exclusión para ser responsable de los vicios redimitorios o de la evicción de la cosa? No tendría efecto esta exclusión si esta fue realizada en virtud de la mala fe o dolo del vendedor. Porque si el vendedor sabía que había un vicio redimitorio, sabiendo que había un vicio redimitorio, sabiéndolo, por tanto está de mala fe, y excluyen esta obligación de sanear el vicio oculto, obviamente esa cláusula fue celebrada con dolo, con mala fe,
con intención positiva de inferir daño al otro. Y si se dan cuenta, la condonación del dolo futuro no vale porque hay objeto ilícito en la condonación del dolo futuro. Yo no puedo perdonar a futuro el dolo. No, porque si no sería una carta ancha, una manga ancha para entonces defraudar anticipadamente, excluyendo cláusulas. Bueno, básicamente de eso se trata. Pero ¿qué otro elemento de la naturaleza está presente en todo contrato bilateral? Aquí ya no estamos refiriéndonos básicamente a un contrato en específico, sino a todo contrato bilateral. Sería un elemento de la naturaleza que estaría presente en la compraventa, en el arrendamiento, en el mandato, ¿sí? ¿Cuál sería un elemento de la naturaleza? ¿Sí? La condición resolutoria tácita. Exactamente, y por eso se llama tácita, porque esta se sobreentiende, se encuentra implícita, se entiende pertenecerle a todo contrato bilateral. Y entiéndase, contrato bilateral definido en la propia ley como aquel en el cual ambas partes se obligan recíprocamente. Por tanto, en todo contrato bilateral, artículo 1489 del Código Civil, en todo contrato bilateral va envuelta la condición, ¿cierto?, de no cumplirse por una de las partes lo pactado, a que la otra, la que sí cumplió, la parte diligente o la que está llana a cumplir, pueda demandar a su arbitrio. Por un lado, la resolución del contrato, y ahí tenemos la acción resolutoria, que emana de la condición resolutoria tácita, pero también puede arbitrariamente prescindir de la acción resolutoria y demandar el cumplimiento forzado de la obligación con indemnización de perjuicio en ambos casos si es pertinente. ¿Se dan cuenta que el artículo 1489 establece una condición resolutoria tácita porque va envuelta, se sobreentiende, va implícita, lo contiene todo contrato bilateral? ¿Se dan cuenta entonces que un elemento de la naturaleza es aquel que sin ser de la esencia se entiende pertenecerle al acto o contrato del cual se trata? En algunos casos, el elemento de la naturaleza va a ser compartido por varios tipos de contrato, como es el caso de la condición resolutoria tácita, que va envuelta en todo contrato bilateral. Pero hay otros casos en que el elemento de la naturaleza es propio de un determinado tipo de contrato. Y en este caso, por ejemplo, compraventa, tenemos el saneamiento de los vicios redivitorios y el saneamiento de la evicción. Sin perjuicio de que estos dos se le pueden aplicar también al contrato de permuta, porque por ley expresa, por norma expresa, todo lo relacionado a la compraventa también se le aplica a la permuta, pero teniendo eso presente. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Me interesa que en estos casos, entonces, los elementos de la naturaleza miran siempre al estatuto normal de un acto jurídico, es decir, básicamente a los derechos y obligaciones de carácter tipo, normal, común, a diferencia de los elementos esenciales, que son básicamente de orden público. Los elementos de la naturaleza no se pueden prescindir de estos. Perdón. Reitero. A diferencia de los elementos de la esencia, que son de orden público y por ende indisponibles, so pena de que el acto no produzca efecto o degenere en otro, los elementos de la naturaleza son de orden privado y por ende pueden ser modificados o excluidos por las partes mediante entonces una estipulación o cláusula especial expresa. Ahí tenemos básicamente la diferencia, ¿cierto?,
de estos elementos que son de la naturaleza. Tengan en cuenta, no son elementos naturales, son elementos de la naturaleza, ¿sí? No digan elementos naturales, son elementos de la naturaleza, porque se entienden pertenecerle a un determinado tipo de acto o contrato, sin por eso ser de la esencia. Sin por eso ser de la esencia. Por último, tenemos los elementos accidentales de los actos y contratos, que ya en último término diremos que son aquellos que ni esencial ni naturalmente le pertenecen al acto o contrato, pero que pueden agregarse, vuelvo a decir, agregarse. ¿En virtud de qué? De una cláusula especial que así lo estipule. Así lo estipule. Ejemplo, pregunta a ustedes. Ejemplo de elementos accidentales. Profesor, Aquí sí entraría el plazo y la condición, ¿o no? Las Exactamente. modalidades, ¿no? Las modalidades en general. la Aparte del condición o el plazo y la modo. condición, ¿qué otra modalidad tenemos? ¿El modo? Dijo modo, ¿no? El modo. Solidaridad. ¿Bien? La solidaridad, bien. La solidaridad en general, ¿cierto? Que puede ser activa o pasiva, correcto. Bien. La Otra representación igual, ¿no? modalidad, ¿cuál podría ser? El plazo. Ya se dijo. Ya se dijo. La representación. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Quién dijo algo? La representación. Creo que se cortó. Correcto. No confundir que en el contrato de mandato la representación es de la naturaleza, pero en todos los otros actos o contratos la representación puede estar presente como una modalidad del acto o contrato. Básicamente, casi la totalidad de los actos y contratos puede establecerse la representación, salvo en algunos muy específicos, que está prohibida la representación. Pero lo normal es que la representación puede estar presente como modalidad de cualquier acto jurídico y por ende de cualquier contrato. Y obviamente es una modalidad, es un elemento accidental. ¿En qué acto jurídico expresamente se prohíbe la representación? En el matrimonio. No. El matrimonio sí puede celebrarse por representación. O sea, en otras palabras, perfectamente podría uno ir al registro civil y encontrarse a lo mejor en la oficina del oficial de registro civil, que está la puerta abierta, puede ocurrir, que ve que se está celebrando una ceremonia y pueden haber 2 mujeres o 2 hombres frente al oficial de registro civil aceptando, ¿cierto?, contraer matrimonio. Y alguien le podría llamar la atención, bueno, el artículo 102 del Código Civil dice que es entre un hombre y una mujer. ¿Qué está pasando aquí? La respuesta es matrimonio por representación. Básicamente va a ser por mandato. El contrato que va a celebrar alguno de los contratantes va a ser un mandato, y ese mandato, por supuesto, que va a contener la representación. ¿Bien? Pero básicamente la representación también se le puede dar en forma específica un poder, porque la representación toma la forma de un poder. Esa es la forma específica de la representación, el poder. Y por eso la representación básicamente es una modalidad de los actos jurídicos, pero si solamente quiero que alguien me represente para un determinado negocio, simplemente entonces yo lo que celebro es un determinado poder. Profe, la ¿Sí? facultad de estar era un ejemplo, ¿o no? Sí, es el que estaba preguntando. ¿Qué dice el artículo 1004 del Código Civil?
La facultad de testar es indelegable. ¿Sí? La facultad de testar es indelegable. ¿Sí? No saber esto es imperdonable, como dicen básicamente los antiguos profesores. No saber esto es imperdonable. La facultad de testar es imperdonable, o sea, no, es indelegable. El artículo 1004 del Código Civil es un artículo bastante breve. Si no me equivoco, debe ser el artículo más breve del Código Civil. Bien, entonces, el testamento como acto jurídico unilateral no admite representación. No es delegable la facultad de testar. Bien, con eso entonces me conformo con que lo sepan. Y por supuesto, deben saberlo siempre, porque todo puede ser preguntable. Visto ya todo este panorama general, y algo que quiero que quede claro, porque algunas veces escucho a abogados. Bueno, no me llama la atención si están en la tele, porque abogado en la tele es sinónimo de mal abogado. Esa es mi opinión. Abogado de la tele, sinónimo de mal abogado. El buen abogado no está en la tele. El buen abogado está defendiendo causas en los tribunales de justicia, alegando en la Corte Suprema, en comparendos, en su oficina, atendiendo clientes, ¿sí? En fin. Abogado en la tele, sinónimo de mal abogado. Esa es mi visión. Puede haber alguna excepción, pero eso es lo que tengo yo presente. He escuchado abogados que hablan de que la ley estipula, cuando eso es un disparate del porte de un buque. La ley no estipula, la ley prescribe, la ley dispone, la ley dicta, la ley ordena. ¿Quiénes estipulan? ¿Quiénes estipulan? Solo los contratantes. Estipulan mediante cláusulas especiales, mediante entonces elementos accidentales del acto o contrato. Las partes entonces acuerdan agregar una determinada estipulación al contrato, es decir, agregan una cláusula especial. Las partes estipulan, la ley dispone o prescribe. Bien, para que no se cometa ese error ni al escrito ni al oral. Aunque yo creo que ustedes no lo habrían cometido. Creo que más de alguna vez tengo que haber dicho esto. O me equivoco, o lo dije con otro curso. Bien, terminando entonces los elementos, que es la parte que me interesaba, los elementos de estos tres que acabo de mencionar, a título de reflexión, porque se les llama en doctrina los elementos constitutivos del acto o contrato. Si bien son elementos, ¿cuáles en verdad tienen realmente un carácter constitutivo del acto jurídico? En mi opinión, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? En mi opinión, serían solo los elementos de la esencia, ya sean generales o particulares, porque son los únicos que le dan la estructura, fisonomía esencial y fundamental al acto o contrato. De lo contrario, no producirá efectos jurídicos o puede degenerar en otro. Es por ello que es constitutivo y estructural, porque tratándose de los elementos de la naturaleza, estos no forman parte de la estructura básica del acto, sino simplemente tiene importancia para establecer determinados efectos, como ya lo vimos con la condición resolutoria tácita. Y por último, los elementos accidentales
no pueden ser constitutivos o estructurales, sino simplemente vienen a alterar los efectos normales o la eficacia de un determinado acto o contrato. ¿Se dan cuenta? Pero independiente de eso, como reflexión final, ¿sí? El único elemento que tiene carácter constitutivo y estructural son los elementos de la esencia, ya sean generales o particulares. Más allá de que en términos generales se hable de los elementos constitutivos del acto jurídico para entender esto. Yo no voy a contradecir esa nomenclatura, no la voy a contradecir, porque uno ya tiene claro que el artículo 1444 establece 3 elementos que puede tener un acto jurídico. Pero si se dieron cuenta, un acto jurídico puede vivir y producir efectos, aún excluyéndose elementos de la naturaleza, y sin agregarse elementos accidentales. Aún así, el acto jurídico va a nacer la vía del derecho y producirá sus efectos propios. Tomado eso en cuenta, es una reflexión final. Por lo tanto, como ya hemos terminado lo relacionado con el término elementos de los actos jurídicos, la próxima clase nos vamos a abocar con los requisitos de todo acto o contrato. Y en otras palabras, vamos a analizar brevemente los requisitos de existencia y los requisitos de validez. ¿Bien? Vamos a ir viendo uno tras otro, es decir, consentimiento, consentimiento exento de vicios, ¿sí? Objeto, objeto lícito. Causa, causa lícita. Bien, sin perjuicio que posiblemente vamos a comenzar con la capacidad, puesto que no tiene parangón, porque la capacidad claramente es un requisito entonces de todo acto o contrato que le da su validez. Y en último término nos vamos a referir a las solemnidades cuando la ley lo establece, porque también termina siendo un requisito, ¿cierto?, de existencia y validez al mismo tiempo de todo acto jurídico o contrato, ¿cierto? Valga la redundancia, ¿cierto?, de lo que se trata este curso. Ahí entonces vamos a ir analizando uno a uno y por lo mismo yo voy a dar por pasado todo lo estudiado en la teoría del acto jurídico. Lo que pasa es que lo vamos a volver a ver aquí más aplicado a la visión del contrato. Más que hablar de acto, vamos a hablar de los contratos. Por tanto, más que hablar de voluntad, vamos a hablar de consentimiento. Porque obviamente, como en todo contrato tiene que haber un concurso de voluntades, vamos a hablar derechamente del consentimiento. Cuando estudiaron la teoría del acto jurídico se habla de voluntad, porque evidentemente existen los actos jurídicos unilaterales donde se habla de voluntad y no se puede hablar de consentimiento. O se habla de forma indistinta de voluntad y consentimiento. Aquí vamos a referirnos directamente al consentimiento. Pues bien, vamos a ver cada uno de los elementos, de los requisitos de existencia y de validez del acto jurídico. Les recomiendo que repasen todos estos contenidos en sus apuntes, libros, textos que se refieren a la teoría del acto jurídico, o pueden básicamente aludir al texto de los contratos del profesor Alessandri, que también va a tratar todos los elementos, todos los requisitos de existencia y validez de los contratos, ¿sí?, derechamente. Bien, voy a poner fin a la grabación. Si no tienen consultas,